Y vamos a empezar. Bueno, espero que todo esté bien. Vi que subieron ahí algunos ejercicios Marta y Mauro y los vamos a ver ahora en un momento. Y después vamos a hacer una segunda parte, eh, sí, continuando con el seteo del programa, eh, poniendo el AutoCAD en una medida que es metros y así un template que es un archivo que nos va a ayudar también a no tener que hacer las cosas muchas veces. Así que vamos a empezar primero con a ver los trabajos de los compañeros que han entregado. Yo ya los descargué. Comparto pantalla. Este es el ejercicio de Marta, ¿sí? ¿Lo reconoces a tu ejercicio, Marta? No te escucho. Sí, es mío ese, Ok. sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trabajo. La verdad es que muy bien la presentación. Se ve que se entendió el tema de ser prolijos y ordenados, aunque sea con los pocos elementos que tienen, pero la verdad es que muy buena la presentación. Es importante esto, como les decía la clase pasada. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Salió bien? No, se me complicó cuando tenía que usar el ortogonal Sí, y hacer las diagonales. Y yo lo hice picando hasta que uno de los puntos se pusiera en rojo y poder acercarlo a la otra línea. No sé si está bien de esa manera, pero bueno, lo hice así. está bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Les voy a contar algo. En el AutoCAD no hay una manera de hacer las cosas, sino que cada uno va haciendo su caminito y sus formas y le va encontrando la vuelta a medida que va trabajando con el programa. ¿Sí? No hay una sola manera de hacer las Manera. cosas. ¿Sí? Ok. Bien. En principio, los temas estos de usar el F8 y el F3 eh, parece que está bien, que no hubo demasiado inconveniente. Me llama un poco la atención eh, cómo hiciste estas uniones de líneas sin tener las ayudas del F3. O sea, por ejemplo, esta línea que está acá abajo, estoy hablando de este dibujo, ¿no? Esta línea que está acá Sí, abajo, evidentemente el F8 no estaba activo porque la línea está inclinada. O sea, si dibujamos una línea acá, sí, eh, podemos ver que esa línea no está perfectamente alineada. alineada y eso está bien porque no tenías el F8, ¿sí? O sea, no pasa nada, no es que está mal, puede pasar esto Sí. que vos hiciste. Lo que me llama la atención es que yo hago zoom y todas aparentemente terminan en el mismo punto, ¿sí? Esto puede decir o que tenés una precisión de ojo excelente o que el F3 estaba activo. De cualquiera de las dos maneras está bien. No, ok. Esto es una excusa, esto es para empezar a dibujar, así que no hay ningún problema. La O otra sea, cuestión que tiene que ver con el dibujo en sí, o sea, con lo que pedía la ficha, es que te falta una oblicua, ¿ves? Era vertical, horizontal, oblicua, y a vos te ah, estaría faltando una oblicua, ¿sí? la oblicua. Ah, y Esto abajo también. también puede suceder este, al principio, porque nada, estamos empezando a ver cosas nuevas, pero es importante que se tomen el tiempo de ver la ficha y de hacer el dibujo y después de corroborar
que lo que pide la ficha o todo lo que pide la ficha está hecho. ¿Okay? Después en el dibujo 2 también te faltan También me estas falta. líneas, ¿sí? que es la oblicua con la horizontal, Sí. y te están faltando en las líneas cruzadas, que serían estas líneas horizontales y verticales, ¿sí? Que en tu dibujo no aparecen. Ah, ¿Ok? no está. Bueno, lo hago otra vez, Entonces, ¿no? acordate que para hacer este segundo dibujo o estos dibujos, tenés que tener sí el F8 activado y el F3, o sea, las ortogonales y las referencias a objetos. Una Sí, pista está. para poder utilizarlas, ¿sí? Porque si vos haces, suponte, las líneas cruzadas primero, vas a poder hacer dos de estas tres líneas. Vas a poder hacer esta, por ejemplo, y esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés ese punto final. Bueno, vamos a dibujar un círculo. Eh, porque tenés el círculo, el punto final que indica La eh, línea. la, la ficha. Entonces, vos podrías dibujar acá una línea horizontal como marca el ejercicio, ¿sí? Que sería esta de acá abajo, Sí. y podrías dibujar la vertical. ¿Por qué? Porque tenés el Otra último que va. punto de esa línea, o sea, no tenés problema para hacer eso. Ahora, ¿cómo vas a construir esta línea para que la línea final... Ay, se cortó. Hola, ahí, hola, hola, ¿me escuchás? Parece que la perdimos. Bueno, yo sigo con la explicación, en todo caso después lo mirás por el video. ¿Cómo hacer para que esta línea horizontal pase por este punto final en el punto medio de esa línea? ¿Sí? Entonces hay que pensar un poco primero cómo vamos a dibujar o qué vamos a dibujar primero a la hora de hacer este ejercicio. ¿Sí? Quizás convendría hacer primero las líneas horizontales y después hacer las oblicuas y después hacer la vertical esta y la horizontal esta. Pero no hay una sola manera de construir esto, así que eso ya depende de cada uno. ¿Sí? Y en el último ejercicio, en la última figura, pedía que estas dos líneas oblicuas pasen por el punto medio. Si yo veo tu dibujo y me fijo dónde está el punto medio es este punto, ¿sí? Y esas líneas oblicuas no están llegando o saliendo del punto medio. Esto en realidad debería estar acá, ¿sí? En el punto medio, pero eso no está sucediendo, así que ahí hay algo que tenemos que ajustar. Y por último, el tema de la casa está bastante bien, ¿sí? Eh, así que bueno, esos son las cosas que podemos ver del dibujo de Marta. Después también entregó Mauro. Mauro también fue un paso más allá porque incluso puso las condiciones que había que tener para cada dibujo y le hizo el rótulo de arriba, la verdad, muy bien. Este, impresionante. Y acá sí, lo que noté es que el F3 no estaba activo porque si bien la figura parece que se unen los puntos finales, si hacemos zoom, vemos que la precisión no está y justamente no está porque no estaba el F3 activo. Entonces esto es lo más normal que sucede cuando no tenemos las ayudas de las referencias a objetos activas, ¿sí? En este caso, sí llegan a un solo punto, posiblemente porque haya dibujado las líneas continuas, o sea, primero quizás hizo la horizontal, después la oblicua, en fin, depende de cómo lo haya construido, pero las otras, eh, por lo menos las de abajo, no llegaban a un solo punto, ¿sí? Pero eso ya es un tema de construcción. Acá también llegan a un solo punto y entiendo que acá pasaría lo mismo. Bueno, acá no,
y no está mal que esto suceda. Y después tenemos los ejemplos de estos. Este tiene que salir en el punto medio, la oblicua está saliendo en el punto medio. Esta también, me queda una duda, vamos a revisarlo acá. En el punto medio también, y los finales de línea. Final de línea y final de línea. Y esta por último tenía que pasar por el punto medio. ¿Sí? Eso está bien y esto está bien. El tema de la casita está bastante aproximado. Hay alguna diferencia con las proporciones de esa casita. Ahora las vamos a ver. Pero está bien. Podemos ver, por ejemplo, que la puerta es el doble del ancho de las patas, ¿sí? Y que es bastante más baja en proporción de lo que la ficha pedía, ¿sí? Esto es importante para el siguiente ejercicio, donde van a tener que hacer selecciones. Entonces esto quizás debería haber sido así, y un poco menos. Bueno, por acá. Muy bien. Y no tan ancha, ¿sí? Pero de todas maneras está muy bien el ejercicio, Mauro. Sí, la verdad es que en la casita la pasé mal. O sea, me doy maña con otras cosas que por ahí del Photoshop tengo un poco más de experiencia. Las letras también tuve un buen rato hasta que lo aprendí y creo que me falta mucho más todavía. Pero la casita realmente creo que ahí es donde me di Costó. cuenta de que no me joda esto. Bueno, de todas maneras está muy bien. Y otra cosa en el dibujo de Marta, más que en el dibujo, en la presentación, ¿sí? Marta, subiste el ejercicio con el nombre, pero eh, no con el sistema de guardado que pedí que utilizaran, ¿sí? Yo ahí te mandé un mensaje porque cuando yo bajo tu ejercicio, si te les muestro las bajadas que tengo acá, tengo este archivo que se llama unidad 3 precisión ejercicio 1 línea, pero no sé de quién es. Entonces, imagínense si yo tengo que empezar a adivinar de quién es cada ejercicio. Y Mauro lo subió con la fecha, el ejercicio, el comando, su nombre. Entonces es mucho más fácil poder, no es fácil, es directo reconocer de quién es el dibujo, porque yo tengo que bajar todos los archivos de AutoCAD a mi máquina para poder abrirlos, verlos y corregirlos. Así que es importante esto del sistema de guardado. Bueno, vamos a cerrar esto. Porque mi pobre máquina está sufriendo. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Bueno. También vi que falta todavía de subir un montón de los ejercicios, del primer ejercicio, así que por favor súbanlo. Vamos a continuar hoy con el seteo del AutoCAD. En este caso, hoy vamos a hablar de las unidades en las que dibujamos.
La pregunta que casi todo el mundo hace es en qué escala se dibuja en AutoCAD. Y nosotros, en realidad, el programa no dibuja en una escala, sino que dibuja con medidas, con las medidas reales, ¿sí? Si algo mide 1 metro, nosotros le vamos a poner en esa distancia 1, ¿sí? Y va a ser 1 metro. Si nosotros estuviésemos en algún país anglosajón, utilizaríamos el sistema imperial, que es en pulgadas, yardas, pies, ¿sí? Y si utilizásemos las pulgadas, 1 para el AutoCAD significaría 1 pulgada, ¿sí? Sea como sea la unidad que estemos utilizando, siempre va a ser 1 en 1. O sea, 1 pulgada es 2,5 centímetros y la persona que dibuja en pulgadas, cuando pone 1, está poniendo 2,5 centímetros, lo sepa o no lo sepa. Para él 1 pulgada es 1. 2 son 2 pulgadas, 2,5 son 2 pulgadas y media. Para nosotros 1 es 1 metro, 0,5 son 50 centímetros, 1,5 metros es 1,5, ¿sí? Y acá posiblemente haya alguna pequeña traba, algo que practicar, que son los, los milímetros y los centímetros a la hora de ponerlos en metros, ¿sí? Nosotros para escribir 1 centímetro, si utilizamos los metros como unidad de medida, deberíamos escribir 0,01, ¿sí? Porque esa es la posición de los centímetros en el sistema métrico. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y si fuese 1 milímetro, agregar todavía un 0 más después de la coma. Pero esas son cuestiones de ir acostumbrándose a cómo vamos a introducir las medidas. Lo importante es saber que el programa trabaja en escala real, ¿sí? Nosotros, si vamos a buscar un tiene, eh, si la vemos desde arriba, tiene el asiento 40 por 40, vamos a poner punto 4 por punto 4 cuando le digamos al AutoCAD que queremos dibujar ese cuadrado. Vamos a dibujar un cuadrado de punto 40 por punto 40. El tema es que el AutoCAD no viene seteado en metros. En general viene en milímetros, ¿sí? Porque se utiliza muchísimo en la ingeniería o en el dibujo de piezas de precisión. Y entonces lo más conveniente para hacer ese tipo de dibujos es utilizar como escala, como unidad de dibujo, los milímetros. Las versiones en inglés, algunas en español también, depende de dónde bajemos el programa, vienen seteadas en pulgadas, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros empezamos a dibujar y no sabemos en qué unidad de dibujo está el AutoCAD, no sucede nada, porque nosotros vamos a seguir pensando que 1 es 1, sea 1 metro, sea pulgada, no nos va a importar. El problema va a ser cuando traigamos a nuestro dibujo otro dibujo que esté hecho con otras unidades, ¿sí? Ahí va a haber un conflicto. Por eso es necesario primero saber en qué unidad estamos dibujando, setear el programa para dibujar en metros. Si después ustedes necesitan o quieren dibujar en milímetros, en decímetros, en la unidad que ustedes quieran, lo van a poder hacer. Pero la verdad es que lo correcto, por lo menos para la mayoría de los dibujos que van a hacer, sería trabajar en metros, ¿sí? Ahora vamos a ver en el apunte, en la primera parte del apunte, está el procedimiento para setear el AutoCAD en metros. Y hay una serie de preguntas que hay que tener muy presente y muy en cuenta eh, qué respondemos y qué significan, ¿sí? Hasta hace unos pocos años, les diría, la gente utilizaba el programa sin tener en cuenta en qué unidad estaba seteado el AutoCAD. Y lo seteaban además de otro lugar, que si bien parece que estamos seteando el programa en metros y estamos haciendo lo que corresponde, en realidad esas son las unidades de medida, unas de precisión, o sea, cuántos decimales le decimos al programa que nos muestre, y otros cuáles son las medidas para insertar los dibujos de afuera en nuestros dibujos. Así que esto que les voy a mostrar es relativamente
nuevo para la mayoría de la gente que usa AutoCAD. Y por otro lado, poca gente también lo hace y lo conoce. Les digo, las consecuencias no son graves, pero la verdad que está bueno utilizar el programa lo mejor que se puede. Voy a compartir pantalla y les voy a pasar a mostrar el apunte. Y vamos a hacer el paso a paso de esto. Bueno, este es el apunte de la unidad 3, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, la unidad 3 empieza justamente con el seteo del AutoCAD a metros. ¿Sí? Para poder hacer esto, para poder setear el programa, hay que configurarlo. ¿Y cómo lo configuramos? Escribiendo un comando, ¿sí? Porque no está en ningún botón, que se llama wg-units. ¿Sí? Ustedes empiezan a escribir este comando y como siempre les va a salir las ayudas y funciona como un comando más. Hay que leer la línea de comandos y hay que ir haciendo los pasos que nos va pidiendo. En particular, lo que tiene este comando es que nos hace algunas preguntas que saber cómo responder. Es por eso que esta parte del apunte es fundamental. El trabajo que lo vamos a hacer una sola vez, ¿sí? No es que lo vamos a tener que seguir seteando cada vez que hagamos un dibujo nuevo. Entonces, comenzamos abriendo el programa de AutoCAD. Vamos a abrir un dibujo nuevo y vamos a escribir este comando y le vamos a dar Enter. ¿Sí? Va a aparecer esta ventana que está en el apunte. Fíjense lo que dice. Se las muestro acá porque por ahí en el programa no se ve tanto. Está en inglés, pero no importa. Lo que dice es que nos dice, primero en la línea de comandos acá abajo, entre paréntesis hay un número 3. ¿Sí? Eso quiere decir que el AutoCAD está seteado con el número 3. ¿Y qué es el número 3? En este caso son milímetros. Ven acá que saca una lista donde dice que el 1 son pulgadas, el siguiente son pies, el siguiente es milímetros, centímetros, decímetros y metros. ¿Sí? Nosotros le tenemos que indicar el número 6 porque nosotros vamos a trabajar en metros. ¿Sí? Eso es lo que dice el apunte en el siguiente paso cuando nos pregunta en qué unidades vamos a trabajar. Y tenemos que escribir el número 6. Le vamos a dar Enter, ¿sí? Y nos va a preguntar cuántos decimales queremos utilizar, ¿sí? Y va a aparecer esta pregunta. ¿Qué sistema decimal vamos a utilizar? ¿Científico o decimal? ¿Sí? Nosotros trabajamos con el sistema decimal, no con el sistema científico, por lo tanto la opción que hay que marcar acá es la 2. Entre paréntesis es posible que ya aparezca el 2, con lo cual si le damos Enter es lo mismo. Para estar seguros, le vamos a escribir el número 2 y le vamos a dar Enter. Una vez que le demos Enter va a aparecer otra pregunta más, ¿sí? Ahora sí, nos va a pedir cuántos decimales deseamos que nos muestre. En este caso, entre paréntesis dice 4 y le pueden dejar 4. A mí me gusta que aparezcan solamente 2 decimales porque trabajar con más decimales en metros no tiene demasiado sentido, así que yo aconsejo siempre poner 2 decimales después de la coma. La siguiente pregunta, ¿sí? Abajo están en inglés las preguntas y arriba está la traducción. Lo que está preguntando el AutoCAD y lo que van a ver ustedes si instalaron el AutoCAD que yo les pasé es la siguiente pregunta. ¿Escalo los objetos y otros dibujos al insertar? Esto quiere decir
la pregunta es, si yo tengo un dibujo externo que hizo otra persona y me lo pasa y yo lo quiero usar en mi dibujo, lo inserto, lo escalo para que tenga mis mismas unidades, ¿sí o no? Le voy a poner que sí, porque si por ejemplo está hecho en pulgadas, yo no lo quiero en pulgadas, quiero que lo inserte en metros. Entonces, eso es lo que estamos respondiendo con esta pregunta, ¿ok? Estamos diciendo, si hay un dibujo en con otra escala, por favor escalámelo a la escala de dibujo que yo estoy utilizando. La siguiente pregunta dice, ¿hago coincidir la variable insertUnits con respecto a la variable de drawingUnits? Acá le vamos a decir que sí. Después vamos a ver bien de qué se trata esto, pero tiene que ver con esto de insertar un dibujo hecho en otra unidad a nuestro dibujo. Le vamos a dar que sí, es muy parecido a la pregunta anterior, pero nosotros no queremos que haya diferencias cuando insertamos un dibujo o cuando las variables del dibujo que insertamos son diferentes al nuestro. Queremos que todo sea igual, por eso le vamos a poner que sí. Y la última pregunta que va a aparecer, y está en rojo, y por algo está en rojo, nos pregunta, ¿escalo los dibujos en este dibujo para reflejar los cambios en las unidades? A esta pregunta le vamos a poner que no, ¿sí? Un poco más adelante, cuando estemos más cancheros, les voy a explicar bien por qué no. La idea general de esto es que si nosotros vamos a hacer este procedimiento y ya tenemos cosas dibujadas en nuestro archivo, es posible que estuviésemos trabajando con una unidad de medida diferente a metros, por ejemplo en pulgadas. Si le decimos que sí a esta última pregunta, va a escalar nuestro dibujo. Nosotros no queremos que pase eso. Por eso nosotros además lo vamos a hacer sobre un archivo que no tenga nada. Pero de todas maneras, como esto también es un apunte y les va a servir para este dibujo, para cualquier otro, es que en esta pregunta siempre contesten que no, ¿sí? Es la última de las preguntas. Cuando ustedes contestaron esta pregunta por primera vez, este procedimiento se puede hacer las veces que uno quiera, ¿no? Uno le puede cambiar la unidad de medida del AutoCAD las veces que quiera, puede pasar de metros a milímetros a pulgadas, o sea, no es que lo seteamos una vez y se queda inamovible, no, lo podemos seguir haciendo. Pero si lo hicimos la primera vez, en la segunda, ya esta última pregunta no la hace más. Es un pequeño dato, pero hay que tenerlo en cuenta porque si lo hacen varias veces, por ahí me dicen, profe, la última pregunta no me sale, no se preocupen, quiere decir que en algún momento a esta pregunta ya la contestó. Bueno, después en la punta sigue diciendo que dibujamos en escala 1:1, en una escala real. La escala nosotros se la vamos a dar en el espacio de las presentaciones con una metodología específica que vamos a ver más adelante, ¿sí? Después hace una pequeña explicación sobre cómo pasar del sistema métrico decimal al sistema imperial y cómo debemos hacer la importación o la inserción de esos elementos. La recomendación es trabajar en metros y la precisión en el AutoCAD no depende del número de decimales que le asignemos. Esto tiene que ver con la pregunta que está más arriba, que es esta. ¿Cuántos decimales deseamos que nos muestre? En este caso yo les había dicho que con 2 era suficiente. Esto es lo que nos muestra el AutoCAD. Eso no quiere decir que la precisión sea 2 decimales o 4 decimales o 6 decimales. La precisión del AutoCAD pasa por otra variable, ¿sí? Pero es importante que sepan que si ustedes a esta pregunta le responden con un número mayor, 8 por ejemplo, pueden poner 8 decimales, no es que va a ser más preciso el AutoCAD, no le cambian nada. Es simplemente la cantidad de ceros que nos muestra después de la coma. ¿Se entendió esto?
Ahora lo vamos a hacer de manera práctica, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Vamos a pasar el AutoCAD. Y sobre un dibujo nuevo, ¿sí? Yo acá ya tengo abierto, vamos a hacer este procedimiento. Ahora sí, me voy a ir a escribir en la barra, en la línea de comandos, ¿sí? Para escribir en este caso en la línea de comandos sí tengo que acceder a la línea, o sea que pico en la línea y comienzo a escribir, ¿sí? Y escribo lo que el comando que se llama dw units, ¿sí? Fíjense, yo no terminé de escribir el comando y ya apareció. Y aparece con un signo menos adelante, pero aparece. Es lo mismo. Si ustedes pueden escribirlo con el signo menos adelante o directamente DWG units y empieza y les va a tirar el comando. Yo no lo termino de escribir, sino que voy a ir al comando que me ofrece como opción, como primera opción, pico ahí y va a aparecer la ventana que está en el apunte, ¿sí? Y esta ventana lo que pregunta o lo que dice es los sistemas, las unidades de dibujo, 1 pulgadas, 2 pies, 3 milímetros, 4 centímetros, 5 decímetros y 6 metros. Si ustedes se fijan lo que dice la línea de comandos, dice unidad de longitud 3, o sea que está trabajando con milímetros o en milímetros. Si nosotros acá vamos a poner 6, que es la unidad en metros, entonces pico ahí y escribo el 6. Está muy lento mi AutoCAD. Ah, no, me lo está tomando arriba. Perdón. Y escribo 6. Y le doy Enter. Va a aparecer la siguiente pregunta. Dice, el formato de visualización, entre paréntesis dice 2, y arriba dice, científico o decimales. Nosotros trabajamos con decimales, así que va a ser 2. Puedo dar Enter o puedo escribir 2 y darle Enter. La siguiente pregunta, la precisión de visualización de líneas, entre paréntesis 4, ¿sí? Yo le voy a dar a decir que me muestre solamente 2 y le voy a dar Enter. Escribo 2, le doy Enter. Después dice, poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos, acuérdense que sí, entre paréntesis ya está seteado el sí, así que podría darle Enter o escribir sí, lo que ustedes quieran. Yo le voy a dar Enter. Después, emparejar las unidades con las unidades de dibujo, le voy a decir que sí. Y acá viene la pregunta que hay que tener cuidado. Poner en escala los objetos de dibujo actual para reflejar el cambio de unidades, acá le voy a decir que no, ¿sí? Y pongo que no, o la N, y aprieto Enter, y ya está configurado el AutoCAD en metros, ¿sí? Con esas variables, o sea, mostrándome 2 decimales a la hora de pedirle que me muestre decimales o a la hora de que el programa tenga que darme algún dato. ¿Cómo sé que esto está ahora en metros si no se ve en ningún lado? Bueno, volvemos a escribir TWG units. ¿Sí? Cuando aparezca el comando, pico arriba del comando, leo la línea de comandos, dice unidad de longitud 6 y si me fijo en la lista, la unidad de longitud son 6 metros. Si le sigo dando enter me va a hacer las mismas preguntas, ¿sí? El formato de visualización, decimal, la precisión 2 en vez de 4, o sea que tomó el cambio que le hicimos. Si queremos poner en escala los objetos le vamos a decir que sí. Si queremos emparejar las unidades con las unidades de dibujo le decimos que sí. Y ya la última pregunta ya no me la hizo, porque ya la respondí la primera vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este procedimiento? Es bastante sencillo, es simplemente responder estas preguntas y después hacer la verificación de que realmente quedó seteado en metros utilizando el mismo comando, ¿sí? Ahora bien, nosotros empezamos a dibujar en este dibujo y vamos a saber que estamos dibujando en metros, ¿sí? Si yo ahora pongo 1,
y dibujo una línea de 1 metro, yo le pregunto al AutoCAD cuánto mide esto, me va a decir que la longitud es 1, ¿sí? Y esto significa que es 1 metro. Si yo abro un nuevo dibujo o cierro el AutoCAD y vuelvo a abrir un dibujo nuevo, este seteo posiblemente no lo tenga. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo voy a cerrar el dibujo 1 y voy a abrir uno nuevo. Voy a escribir DWG Units. Y fíjense que acá, donde dice la unidad de longitud, vuelve a decir 3. ¿Sí? O sea que ese seteo lo perdí. No, cuando cierro el dibujo que dice en metros, lo guardé en algún lugar. Cuando abro un dibujo nuevo, le pregunto en qué unidad de medida está trabajando y me dice que en el número 3, y el número 3 eran milímetros. Con lo cual, esto es un tema, ¿no? Porque tendría que hacer este procedimiento cada vez que hago un dibujo nuevo. Bueno, para que eso no suceda, volvemos al apunte de la unidad 3 de precisión, y después del seteo hay un apartado que dice plantillas en AutoCAD, ¿sí? Las plantillas en AutoCAD son una especie de seteo general para no tener que hacer las cosas cada vez que abrimos un dibujo. ¿Esto qué quiere decir? Para mantener la unidad de medidas, le podemos dejar los textos y las cotas que nosotros le indiquemos y ya quedan guardadas y no las tenemos que hacer cada vez que entremos a un dibujo. El programa trabaja en diferentes capas, que son esos, que cada capa va a tener un color. Cada vez que nosotros abrimos un dibujo, les muestro por ejemplo este dibujo nuevo, si le pregunto cuáles son las capas que tiene este dibujo, abro el cuadro de capas, que es este, ya lo vamos a ver más adelante, y la única capa que tengo es la 0, ¿sí? Que es esta. Y acá no hay más capas. Esto es porque es un dibujo nuevo. Ahora, si yo abro un dibujo que yo ya trabajé, donde hice mis capas y le asigné los colores, que son estas, por ejemplo, todas estas capas, estas las tuve que haber hecho. ¿Sí? Tuve que asignarle el color, el espesor, en fin, una serie de variables. Lo que sucede en el AutoCAD es que seguramente vamos a dibujar cosas que están muy relacionadas. Siempre vamos a, supongamos, si dibujan arquitectura siempre van a dibujar muros, con lo cual la capa muros debería existir en todos sus dibujos. Así como la capa, no sé, sanitarios o carpinterías, puertas. Y entonces, cada vez que uno hace un dibujo de arquitectura tendría que hacer esas capas de nuevo, tendría que hacer los textos de nuevo, las cotas de nuevo, porque todo eso hay que fabricarlo. Bueno, los que nos permiten estas plantillas o templates es justamente no tener que repetir estas cosas. Las hago una sola vez, las guardo como una plantilla, cuando voy a empezar un dibujo voy a elegir esa plantilla para comenzar a hacer mi dibujo. ¿Sí? Ya sé lo que voy a tener guardado ahí adentro. ¿Ok? ¿Cómo hago para abrir o guardar una plantilla o template? Estos archivos, fíjense que lo primero que dice el apunte es que la extensión de una plantilla es DWT, ¿sí? Cuando ustedes vean un archivo que es DWT, es una plantilla, no es un dibujo. Acuérdense que los dibujos de AutoCAD son DWG y estos son DWT, ¿sí? Que es Drawing Template o plantillas en español
siguiendo lo que dice el apunte. Entonces, cuando nosotros armemos nuestro template, lo tenemos que guardar de una forma determinada, ¿sí? Y ahí dice cómo. Una vez que aplicamos esto de units en metros, o sea, el 6, y le damos los decimales, contestamos todas las preguntas, lo que vamos a hacer es, presionando guardar como, o sebas, pero no en cualquier lugar, sino pulsando sobre el icono de AutoCAD, la letra A en rojo. Ahora vamos a ver por qué. Si ustedes pican en guardar como, se va a desplegar este menú. Y ahí les va a decir cómo lo querés guardar, como un dibujo, como un template, como un dibujo estándar, con otro formato. Entonces acá es el lugar donde van a poder encontrar guardar como un template, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Una vez que ustedes señalen que quieren guardarlo como un template, va a aparecer la siguiente ventana, que es esta. Ahora vamos a hablar de qué son todos estos archivos. Y con esto ya estaría, una vez que dan guardar, estaría guardado el template con un nombre que le vamos a dar ahora, que se va a llamar CAD metros. Y vamos a poder configurar de esta manera nuestra plantilla, ¿sí? Vamos a hacerlo prácticamente. Entonces, repasamos. Le vamos a preguntar al AutoCAD en qué unidad está trabajando. DWG Units. Me aparece el comando, pico sobre el comando y aparecen las preguntas, ¿sí? Me dice que está en 3 es milímetros, yo lo quiero en 6 que es metros, le doy Enter. Lo quiero ver, utilizar decimal con el sistema decimal, entonces 2 y Enter. El formato de visualización, cuál es la precisión, ¿sí? Entre paréntesis dice 4, yo le voy a dar 2. Poner en escala los objetos de otros dibujos, sí. Emparejar las unidades, sí. Poner a escala los dibujos del dibujo actual para reflejar los cambios, no. Escribo N y le doy Enter. Ya se guardó. Este archivo estaría trabajando en metro. Vamos a verificarlo. DWG Units. Pico ahí. Me da las opciones y dice en la línea de comandos que la longitud es el que está usando el 6. El 6 es metros. Listo. OK para salir del comando. No tengo que responder las preguntas. Verifiqué lo que quería. OK. Ahora vamos a ver cómo hacer de este archivo un archivo de plantilla o template. Si ustedes van a archivo, que es el primer menú desplegable, pican ahí, les va a aparecer guardar como, ¿sí? Pero no les van a aparecer todas las opciones de plantilla, simplemente se van a ir al guardar como y los va a llevar a el explorador de Windows. Esto no nos sirve, ojo, vean bien el apunte. Lo tenemos que hacer desde el botón de inicio de AutoCAD, el botón rojo arriba a la izquierda, ¿sí? Desde ahí, pico, se despliega el menú y acá está otra vez guardar como. Pero este guardar como nos da estas opciones que el otro no nos daba. Y acá fíjense que la tercera es plantilla de dibujo, ¿sí? Vamos a decir que vamos a hacer una plantilla de dibujo y va a aparecer esta ventana que también está en el apunte. Fíjense que son todos nombres que empiezan casi todos con ACAD, los del final tutorial, pero la extensión de todos es DWT, o sea, son plantillas, son templates. Cada uno de estos templates tiene seteadas diferentes cosas. Nosotros, o en realidad el AutoCAD, cuando uno lo instala, en general empieza a trabajar con el ACAD ISO, ¿sí? Con este. Si ustedes hacen este procedimiento en su AutoCAD, lo más probable es que el que esté marcado sea el ACAD ISO, ¿sí? Si no está el ACAD ISO, no importa, pero
en general aparece por defecto el ACAD ISO. Lo que sí importa es que ustedes van a guardar este archivo con el nombre, vamos a ponerlo exactamente como lo escribimos en el apunte para que después no me digan nada, ACAD metros DWT. Entonces acá abajo donde dice nombre del archivo, ACAD, en minúscula, ACAD metros, seguido, separado, yo lo escribo seguido para continuar con el lenguaje que trae el programa, y le pongo guardar. ¿Sí? Va a salir este cuadrito, le pongo aceptar, y fíjense que acá el nombre del archivo cambió y dice ACAD metros DWT. ¿Sí? Bueno, esto no es un archivo de dibujo, es un template. La extensión es DWT. Entonces no tengo que dibujar acá, no dibujen acá, ¿sí? Lo cierran. Y así se guardó la plantilla. ¿Cómo sabemos que se guardó la plantilla? Porque en nuestro próximo dibujo vamos a ir al botón de inicio, vamos a poner abrir. Perdón. Vamos a poner nuevo. Vamos a hacer un dibujo nuevo. Y cuando abramos el dibujo nuevo nos va a volver a aparecer todo el menú de los templates. Y fíjense, acá por defecto me llevó a la ACAD ISO, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer en este caso es elegir el ACAD metros, que es el seteo que yo hice hace un ratito. Y ahí le voy a poner abrir, ¿sí? Entonces, una vez que hice esto, si yo quiero saber, para verificar, no lo van a tener que hacer nunca más, pero para verificar, ¿esto realmente está en metros este? Escribimos DWG units, leemos la línea de comandos y dice que está en 6. Y 6 corresponde a metros, con lo cual está bien. Le damos Escape y podemos empezar a dibujar. Dibujamos cualquier cosa, lo que nos venga en gana, y guardamos el dibujo. Acá podemos usar el guardar como tanto de archivo como el botón de inicio de AutoCAD, ¿sí? El que ustedes quieran. Guardar como. Nos va a aparecer la ventana del explorador de Windows. Acá sí va a aparecer el nombre del archivo con extensión DWG, es un dibujo. Lo vamos a guardar en algún lugar que nosotros sepamos, lo pongo en descarga para hacerlo más rápido. Le vamos a poner como nombre de dibujo de líneas, que es lo que yo tengo en lo que acabo de hacer, y le voy a poner guardar, ¿sí? Ahí le puse el nombre dibujo de líneas y está en las descargas de mi compu, ¿ok? Cierro esto y voy a abrir un nuevo dibujo. Vamos a ver qué pasa si abro un nuevo dibujo. En este caso lo voy a abrir desde el más, lo puedo abrir desde acá arriba, desde donde ustedes quieran. Si yo pongo más, me va a abrir un dibujo 4. A ver qué pasa, qué unidades trae este. Y acá abajo me dice que está dibujando en metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo guardé un archivo con una plantilla específica, los siguientes archivos los va a abrir con esa misma plantilla. Ya no los abre con el ACAD ISO, los abre con el ACAD metro. ¿Cómo lo sé? Porque el seteo dice que está trabajando con unidades de medida de metro. O sea, lo tuve que hacer una sola vez y ya me despreocupo, ¿sí?, de este camino que cuando me dice nuevo, me abre los templates y yo tengo que elegir. Y fíjense, de hecho, aparece seteado por defecto el ACAD metros. ¿Por qué? Porque es el último que utilicé. Entonces, el programa tiene memoria, dice, el último que utilizó estaba hecho en base a una plantilla de metros. Bueno, vuelvo a ofrecerle la misma opción, porque evidentemente trabaja con metros, ¿sí?
¿Se entiende esto? Sí, profe, es un quilombo. ¿O es muy complicado? Se fueron a dormir todos. ¿Están por ahí? Estamos. Sí. Bueno. ¿Cómo lo ven? ¿Es muy difícil, muy complicado? ¿Se entiende esto de los metros? ¿No se entiende? No, no es difícil, no es complicado, hay que leer el comando y contestarlo, no es. Perfecto. ¿Y esto de los templates? Y los templates se usan mucho en diseño web, o sea, yo algo conocía de tener algo preseteado. Estoy más ansioso por ahí para aprender a utilizar el sistema de medición en los dibujos, porque el ejercicio este fue como muy unir líneas sin medir los metros y todo eso, y por ahí es como que ahí es donde está bueno saber la medición exacta de cada cosa, ¿no? Sí, no te preocupes, ya llegamos. Pronto llegamos. No va a faltar, no falta mucho. Lo único es que tenemos que hacer esto para poder, para no perder tiempo, y ahora les voy a mostrar por qué es útil hacer estos seteos antes de cualquier otra cosa. Espérenme que tengo que hacer una cosa acá. Denme un segundo. Segundo. Bueno. Bueno, esto de los seteos no solamente sirve para los metros, sirve para que nosotros no tengamos que volver a setear también los objetos que queremos que aparezcan o que no aparezcan en nuestro AutoCAD. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho un seteo y habíamos guardado como con un nombre propio nuestro modelo de trabajo? ¿Sí? Acá en la ruedita habíamos hecho nuestro propio espacio de trabajo, activando los menús descolgables y pidiéndole que aparezcan algunas cosas, ¿sí? Hay algunas cosas que no se guardan en este espacio de trabajo, pero que sí se guardan en los templates, ¿sí? Entonces nosotros podemos en el template poner el seteo del programa como nos dé la gana. Por ejemplo, sacarle la grilla, ¿sí? Sacarle alguna ayuda visual que no nos guste, sacarle el circulito este de navegación, vamos a vista, vamos a ViewCube, lo desactivamos, ¿sí? Y supongan por algún motivo que Profe, no está ustedes... mostrando. Ah, perdón, esperen que vuelvo para atrás entonces. Gracias. Les decía, nosotros habíamos seteado el AutoCAD con algunas cosas como por ejemplo los menús desplegables, que son estos, ¿no? Activando desde acá, desde este último triangulito en la línea de botón de inicio de AutoCAD, mostrando o no mostrando estos menús. También les había dicho que activen, en realidad que desactiven la grilla, que desactiven el ViewCube, ¿sí? Desde el menú vista desactivamos el ViewCube, que sí pueden dejar la barra de navegación, que es útil. Y supongan que ustedes dibujan, no sé, por decir una pavada, cuadrados. Siempre en sus dibujos va a aparecer un cuadrado. Entonces, ustedes no quieren dibujar siempre el cuadrado. Quieren que el cuadrado aparezca en el dibujo porque saben que siempre lo van a usar, ¿sí? Y este cuadrado va a tener, esto después vamos a ver cómo se hace más adelante, pero para que tengan
una idea de lo que se puede hacer con los templates. Acabo de hacer una capa que se llama la capa 1 y a nuestro cuadradito le vamos a asignar la capa 1. ¿Sí? Entonces yo quiero que este cuadrado siempre aparezca en todos mis dibujos. Este cuadrado puede llegar a ser un texto, puede llegar a ser una cota, puede llegar a ser un bloque, ¿sí? Algo que siempre utilice en mis dibujos o que lo utilice frecuentemente. Y que no lo quiero dibujar cada vez que hago un dibujo. Entonces lo que hago es, sobre el dibujo, que yo ya sé que está en metros, ¿sí? Hago los seteos que tenga ganas de hacer y voy al botón de inicio de AutoCAD, guardar como, y hago el mismo procedimiento, ¿sí? Me van a aparecer, perdón, guardar como, voy a elegir dentro de guardar como las plantillas de dibujo, va a aparecer el cuadro de las plantillas y voy a sobreescribir de la CAD metros, ¿sí? Que ya lo había hecho. Lo sobreescribo. ¿Qué voy a tener ahora? No voy a tener el viewcube, voy a tener mi cuadradito en la capa verde como yo lo quiero, porque quiero que aparezca siempre, no voy a tener la grilla. Entonces elijo la CAD metros, que es el que utilizo habitualmente, y lo pongo guardar. ¿Lo desea reemplazar? Sí. Le doy a aceptar. ¿Sí? Y fíjense, otra vez acá, lo que hice fue crear una plantilla. Acá dice CAD metros DWT. ¿Sí? Esto no es un archivo de dibujo. No dibujen ahí. Cuando dice DWT, solamente dibujen si es que quieren agregar algo a la plantilla. Si no, no. Entonces cierro esto y abro un dibujo nuevo. Abrí el dibujo nuevo y aparece automáticamente el cuadradito. No está el viewcube, ¿sí? No está la grilla. Para esto también sirven los templates, ¿sí? Puedo agregarle información, tanto sea de la interfaz o de objetos que quiero que siempre aparezcan. Y esto después, si no lo uso y lo quiero borrar, lo puedo borrar. Pero cada vez que abra un dibujo, eso va a aparecer, porque ese cuadradito ya forma parte de la plantilla, ¿sí? Esto es muy útil y sobre todo ahorra mucho tiempo. Más adelante se van a dar cuenta de por qué nos ahorra tiempo. Así que esto es importante manejarlo, conocerlo y hacer el seteo que corresponda en nuestro AutoCAD. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver el tema de las distancias y las magnitudes numéricas, que era lo que el compañero quería, y lo de los ángulos, el tema de los ángulos. ¿Cómo le indicamos una distancia al AutoCAD? Simplemente escribiendo un número o una coordenada, ¿sí? Y para los dibujos en general es muy útil el F8, como ya vieron en el ejercicio, en el primer ejercicio, y el F10, que son las polares, pero el F10 yo creo que no hace falta utilizarlo para nada. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo dibujar un cuadrado, ¿sí? Y cómo se van introduciendo la medida que nosotros queremos para nuestro cuadrado. Ahora lo vamos a hacer en el AutoCAD. Y después un pequeño apunte sobre los ángulos. Los ángulos en el AutoCAD tienen que recordar que se miden en el sentido antihorario. ¿Se acuerdan cuando iban a la primaria? Usaron un transportador, que era una especie de semicírculo, que tenía los angulitos, ¿sí? Los grados de 0 a 180. Bueno, el AutoCAD lee y de la misma manera los ángulos, o sea, en el sentido antihorario.
Vamos a ver unos ejemplos de eso en el AutoCAD. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un cuadrado utilizando el comando línea, lo que voy a tener que hacer es ir al comando línea, leer abajo, y me dice precise primer punto. Salvo que yo sepa exactamente dónde lo quiero dibujar, puedo empezar a dibujar en cualquier lugar. Supongamos que yo quiero empezar a dibujar en una coordenada en especial. Bueno, le digo en qué coordenada lo quiero hacer. Esto es anecdótico, en general no lo van a hacer nunca o casi nunca, pero se los cuento. Yo le digo que quiero empezar a dibujar en la coordenada 100, coma, no punto, coma, 100, coma, 100. Y se va a ir a un punto específico del área de dibujo. Esta es la coordenada 100, 100 y 100 en Z, ¿no? 100 en X, 100 en Y, es ese punto y desde ahí voy a empezar a dibujar mi cuadrado. Para dibujar un cuadrado lo mejor que puedo hacer es apretar el F8, o sea las ortogonales, o activarlo desde acá abajo, que es lo mismo, ¿sí? Este botoncito. Leo abajo la línea de comandos. ¿Qué me dice? Precisa el siguiente punto. En vez de decirle un punto con el mouse, le voy a dar una distancia. Y voy a decir que quiero que sea una distancia de 100 metros. Escribo 100 y le doy Enter, ¿sí? Y ahí dibujo una línea desde la coordenada 100, 100, 100 con una longitud de 100 metros. Como quiero hacer un cuadrado, muevo el cursor hacia arriba. Obviamente tengo el F8 puesto. Escribo otra vez 100, porque los cuadrados tienen lados iguales. Muevo el mouse hacia la dirección que voy a dibujar siempre. Leo abajo, precisa el siguiente punto. 100 es el siguiente, o sea, la distancia para la siguiente línea. Le doy Enter. Leo abajo, me dice precisa el siguiente punto o cerrar o deshacer. En este caso puedo ponerle 100 y Enter. O puedo escribir la letra C de cerrar y le doy Enter. Y me cierra mi cuadrado. Y yo sé que este cuadrado tiene 100% de lado, exactamente y perfectamente unidas sus extremos, ¿sí? Porque lo dibujé de manera continua. Eso me da la certeza de que este cuadrado en todas sus aristas está bien cerrado. ¿Por qué? Porque también lo puedo construir de otra manera. Pico en el comando línea, me dice precise un punto específico, voy a picar en cualquier lugar del espacio de trabajo, pico, leo abajo, precise el siguiente punto, 100, Enter, Escape. De vuelta, comando línea, precise el primer punto, usando la referencia a objetos, punto final, ahí apareció, pico, me muevo hacia arriba, leo la línea de comando, precise punto siguiente, 100 metros, Enter. Y para salir del comando, y así voy construyendo mi cuadrado, línea por línea. Pico, leo abajo, precise siguiente punto, 100, Enter, Escape para salir. Y por último, línea, leo abajo, precise primer punto, punto final de esta línea o de esta, da lo mismo, pico, arrastro hacia donde quiero dibujar, leo abajo, precise el siguiente punto, 100 metros, 100, Enter. ¿Sí? Dibujé el mismo cuadrado, saliendo y entrando al comando. El primero lo hice sin salir del comando. Eso ya es a gusto del consumidor. Evidentemente la primera manera es la manera más rápida de dibujarlo. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Sin saber el comando rotar, les voy a mostrar cómo el AutoCAD toma los ángulos en sentido antihorario, ¿sí? Yo a esta línea le voy a aplicar un comando que se llama rotar o girar y le voy a decir que lo rote 90 grados, ¿sí? Leo abajo y dice gira, precise el ángulo de rotación y le pongo 90, no, mejor 45 para que sea más evidente, 45 grados y le doy Enter. Lo rotó en el sentido antihorario, ¿sí? La línea estaba acá y cuando yo le apliqué el comando
y escribí el ángulo, lo hizo hacia arriba, en el sentido antihorario. ¿Ok? Tengan en cuenta, para más adelante, que cuando ustedes precisen un ángulo, siempre va a ser en el sentido antihorario, salvo que le digan al programa que es un ángulo negativo. ¿Cómo hago un ángulo negativo? Leo en la línea de comandos, dice precise ángulo de rotación y le pongo menos 45. Y ahí lo toma en el sentido horario, pero tuve que escribir el menos antes del ángulo. ¿Sí? Así trabaja el AutoCAD con los ángulos y las medidas. Más adelante vamos a ver los comandos de dibujo, y entre los comandos de dibujo está el círculo. Y esto es simplemente a modo de ejemplo para que le den la línea de comandos, ¿sí? Cuando yo estoy en esta instancia del círculo, leo abajo y me dice precisar radio del círculo. Y entre paréntesis diámetro. Y acá también le puedo especificar una medida, ¿sí? Obviamente el radio es esa línea punteada que está en el preview ahora en la pantalla, y el diámetro es el ancho total del círculo. Entonces yo acá es lo mismo que con la línea, le tengo que dar una distancia, le voy a poner 50 de radio para que tenga 100 de diámetro. Le escribo 50 y le doy enter. Y este es un círculo que tiene un radio de 50 y que tiene un diámetro de 100. ¿Sí? Así se le indica al programa las distancias. ¿Ok? Para cualquier entidad. Círculos, líneas. Su número y enter. Vamos a ver ahora el tema de cómo escribimos las medidas en el sistema métrico. Voy a hacer una línea de 1 metro. ¿Sí? Pico en cualquier lado, comando línea, leo abajo, precise el primer punto, pico en cualquier lugar, leo abajo, precise el siguiente punto. En este caso le voy a dar una medida, 1 metro. 1, escribo 1 y le doy enter. Escape para salir del comando. Esta liñita tiene 1 metro. ¿Cómo me acerco? Con el zoom de la ruedita o con el extend de la barra de navegación. Este es el mejor comando para empezar, ¿sí? Le pico acá y automáticamente me va a llevar me va a poner en el ancho de la pantalla el objeto o los objetos que tenga dibujados. Con la rueda me hago un poco hacia atrás para mejorar la visión, y con la manito me corro o encuadro en realidad la entidad, en este caso para alejarme de los cartelitos que estoy usando acá para grabar y mostrar la pantalla. Esto es una línea de 1 metro. ¿Cómo escribo o cómo le digo al programa que quiere una línea de medio metro? Comando línea, leo abajo, precise el primer punto, pico en cualquier lugar, me voy a la derecha porque quiero dibujar hacia la derecha, y dice precise punto siguiente. Acá le doy la medida. ¿Cómo es medio metro en el sistema métrico? 0.5. En el AutoCAD ustedes pueden escribir directamente 0.5. No hace falta, ¿sí?, que escriban 0.5. Con que escriban 0.5 es suficiente. Entonces, 0.5, enter. Esta es una línea de medio metro. ¿Cómo hago una línea de 5 centímetros? Comando línea, leo abajo, preciso el primer punto, pico en cualquier lugar, me muevo a la derecha y leo la línea de comando. Siguiente punto. ¿Cómo se escribe 5 centímetros en el sistema métrico? Escucho ofertas. .005. .005, decís. Enter. Esta liñita, vamos a medirla. Tan chiquita es que esto mide 1 centímetro, que en realidad es 0,5, pero como yo le di 2 decimales solamente me va a mostrar el 1. 0.0, o sea, 2 ceros después de la coma,
son milímetros. Perdón, 3 ceros después de la coma son milímetros. 2 ceros son centímetros. Entonces, para dibujar una línea de 5 centímetros, línea, pico, leo el precise primer punto. En cualquier lugar, me muevo a la derecha, leo abajo, precise siguiente punto. Siguiente punto es punto 0,5. ¿Sí? Y le doy enter. Esta línea tiene 5 centímetros. 0,05. ¿Sí? La siguiente línea tiene 50 centímetros. 0,5. Y la más grandota es de 1 metro. ¿Sí? Vamos a cambiarle por un momento los decimales para que nos muestre 3 decimales y podamos ver la medida de los 5 milímetros usando DWG Units. Está en 6 perfecto, está en el sistema decimal. La precisión dice 2, le vamos a poner 3. Vamos a dar enter. Sí, sí, listo. Vamos a acotar ahora la línea más chiquita. Me la sigue dando con 1. Esperen un segundo. Vamos a pasar por acá. La precisión está con 3. Voy a tener que guardarlo y cerrarlo. No importa. Lo guardamos y lo cerramos. Archivo. El elenco está en pobre. Dibujo 5. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Listo. Bueno, ¿se entiende cómo se ponen cómo se utilizan las medidas en metros? ¿Sí? El número entero, y esto obviamente igual para arriba, ¿no? Ahora vamos a dibujar una línea de metro y medio, de 2, en fin. Lo complicado es entrenarse con esto. Por debajo del 1, si quiero indicar 80, 90, 70, 50, 60 centímetros, o sea, todos los cada 10 centímetros es 0, y el número. En este caso 0,50. Pues, me muestra 5 porque para este número yo le pedí que no me muestre los ceros después del número, pero no importa. Es 0,50, es 0,05 los 5 centímetros y 0,005 los milímetros. ¿Sí? Metros, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren escribir o dibujar 1 milímetro, tendrían que poner a lo largo de la línea 0,001. ¿Ok? Y ahí estarían dibujando 1 milímetro. Nosotros no vamos a trabajar, o vamos a tratar de evitar de trabajar con milímetros. Es por esto que uno de los seteos de unidad del programa directamente es en milímetros. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga al AutoCAD 1, en vez de ser 1 metro, sea 1 milímetro, ¿sí? No tenga que hacer
o escribir todos estos números para poder dibujar un milímetro o 5 milímetros o lo que sea. Pero nosotros vamos a estar usando los metros y con un par de decimales de precisión para no complicarnos tanto la vida. Porque la verdad que cuando uno dibuja en metros ya llegar al centímetro es más que suficiente. O sea, yo puedo escribir o dibujar una línea de, no sé, 0,55, o sea, 5 milímetros, 55 centímetros. Pero difícilmente la haga de 55 centímetros y medio. Ahí estiré la línea a 55. Entonces, una línea de 55 centímetros, lo que yo debería escribir es 0,55. ¿Sí? Bueno, esto sobre la marcha lo van a ir practicando. Vamos para arriba. Yo quiero dibujar una línea de 1 metro. Voy al comando línea, leo abajo, preciso el primer punto, leo abajo, preciso el punto siguiente. Acá es donde le pongo la medida. Le voy a poner 5 metros. ¿Sí? Doy enter, escape para salir del comando y esta línea tiene 5 metros. Ok. Quiero una línea de 5 metros y medio, lo mismo, comando línea, le doy abajo, ese es el primer punto, me muevo, 5.50, porque son 5 metros y medio, 5.50, enter, escape para salir del comando. Esta línea mide 5.50, ok. Profe, una pregunta. Dime. Estaba probando recién en el AutoCAD y yo escribo 100, hace la medición, pero si muevo el mouse me sigue moviendo la línea. Entonces cuando aprieto Enter, después se hace Escape porque como que no me queda la línea o se me mueve. Eso es lo que estaba haciendo recién. Lee la línea de comandos, mira, seguime en el comando línea, leo abajo, preciso el primer punto, pico en un lugar cualquiera, muevo el mouse hacia donde yo quiero. No me importa este número que aparece, de hecho, vamos a sacarlo, ¿sí? Y vamos a dejar solamente las ortogonales. Y el eje de 10 también lo voy a sacar. 9, 11. Bueno. Ahí estoy en el comando línea y en la segunda pregunta que me dice precise el siguiente punto. Acá escribo una cantidad, 100. Le doy enter. Y pongo escape para salir del comando y ya me dibujó la línea. Sí, lo que puede suceder es que vos vas al comando línea, precisás el primer punto, escribís 100, le das enter y puede ser que te quedes arriba de la línea, puede ser que sigas con el mouse a la derecha y no sabes dónde termina la línea, ¿sí? Por eso es importante mover el mouse, para ver dónde está el último punto. Claro, estaba con el cursor sobre la línea y me la modificaba, no quedaba fija. No, entonces no habías terminado el comando. Por eso es importante leer la línea de comando. Lo que estabas haciendo era esto. ¿Entendés? Si vos le escribís 100 y no le das enter, vas a seguir haciendo esto. Hasta que vos no le das enter, no dibuja la línea. Y ahí sí, ya lo dibujado está. Ahora, si vos estás con un tema como este, por ejemplo, es porque el comando todavía no está cerrado. ¿Cómo me doy cuenta? Leyendo la línea de comando. Puede ser, incluso con el F8 se nota más. Yo puedo mover la línea hacia cualquier lugar. Yo le digo acá, bueno, para acá abajo 100 metros de largo. Escribo 100. Y no doy enter. Mirá, en realidad no hice nada. Tengo que darle la dirección, escribir 100 y darle enter. Y recién ahí la dibujo.
Por eso nos dijo que tenemos que leer siempre la línea de Siempre comando. la línea de comando. Lean abajo, eso nos salva de todo. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No es difícil, requiere un poquito de práctica, pero no es difícil y así es como comenzamos a dibujar con medidas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. Esperen que los quiero ver. Vamos a hacer un repaso de esto de precisión que ya se empieza a terminar. Nosotros para dibujar en AutoCAD tenemos muchas herramientas de precisión que nos ayudan. La primera, principal, muy útil, el F8, las ortogonales o el botoncito de abajo. Las referencias a objetos, puntos importantes o notables de las entidades. Cada punto tiene un icono que lo representa. Por ejemplo, cuadradito para el endpoint, triangulito para el punto medio, rombo para los cuadrantes. Acuérdense, los cuadrantes son los puntos más extremos al superior, inferior, izquierda y derecha de un círculo o de un arco. También podemos indicarle perpendiculares, intersecciones. Cuando dos líneas se cruzan es una X. Hay uno que que después vamos a tener que activar, que es la tangente. ¿Sí? Cuando uno tiene un arco y quiere dibujar una línea tangencial a ese arco, o viceversa, una curva tangencial a una línea, utilizamos esa referencia a objetos. Entonces, F8, referencias a objetos. El tema de la plantilla, que sigue siendo de precisión porque seteamos el AutoCAD en metros. Y por último, el tema de introducir las medidas y tener cuidado de cómo lo hacemos. Está bueno hacerse un machete al principio para poner 1 es 1 metro, 0,5, 0,50 son 50 centímetros, 0,05 son 5 centímetros, 0,005 son 5 milímetros. Eso los va a ayudar un montón. Es una pavada y los ayuda un montón. Y creo que por ahora nada más, pero digamos, estos son los... y perdón, la navegación, importante, ¿sí? El zoom en sus diferentes variables, tanto la rueda del mouse como la barrita al costado a la derecha, la barra de navegación, donde tenemos el encuadre, que es la manito para mover la pantalla, o el extend para que nos haga un zoom de todo lo que tenemos en el dibujo. Y después, obviamente, en la barra de la cinta de herramientas, el comando zoom propiamente dicho, que tiene todos los demás tipos de zoom, que de acuerdo a las necesidades vamos a ir viendo cada uno. Así que esas son todos los elementos de precisión que nos permite tener el programa, ¿sí? En base a eso, voy a compartir pantalla de nuevo, y al primer ejercicio que han dibujado, y ahora se empieza a poner lindo, yo les voy a subir otro ejercicio de líneas, ¿sí? Pero esta vez ya las líneas son con medidas. Y el ejercicio se los presento, no se los voy a subir todavía, pero va a ser este, ¿sí? Unidad 3, precisión, ejercicio 2, comando línea con medidas. Van a tener que abrir un dibujo nuevo, van a tener que tener el F8 activo, dibujar una línea de 1 metro, ¿sí? Guardar este archivo con el sistema de guardado que seguimos utilizando, y al nombre le van a dar este nombre, la fecha, la unidad, línea 1 metro y el nombre de ustedes. Este archivo va a ser con el que van a empezar todos los dibujos de acá en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Para no perder tiempo. ¿Por qué? Pues yo abro un archivo nuevo, por ejemplo, un archivo nuevo, un dibujo nuevo. Como ya tengo la plantilla, yo sé que estoy con la plantilla porque tengo este cuadrado que me aparece, o sea, sé que estoy en mi dibujo en metros. En vez de tener un cuadrado, lo que ustedes van a tener es una línea de 1 metro, ¿sí?
van a dibujar una línea de 1 metro, un 18 activo, 1 enter, escape. Fíjense lo que es esta liñita, es un puntito, por eso es importante el zoom de la barra de navegación, extensión, me lo pone en el ancho de la pantalla, me voy para atrás y acomodo para poder trabajar, ¿sí? Este archivo lo van a llamar, como dice en la ficha, línea 1 metro, pa. Acá está, ¿sí? Y a ese archivo de línea 1 metro lo van a guardar como plantilla, ¿ok? Van a hacer todo el procedimiento que dice el apunte en la primera parte, o sea, van a hacer todo este procedimiento, ¿ok? Van a hacer todo esto, DWG units, en metros, van a responder todas las preguntas, y antes de guardarlo, van a dibujar una línea de 1 metro después de haber hecho todas las preguntas, ¿eh? Una línea de 1 metro y recién ahí van a hacer el template. Y el template se va a llamar ACAD 1 metro, ¿sí? Y este es el que van a utilizar para empezar todos sus dibujos nuevos. A partir de este template. ¿Se entiende? Una vez que han hecho eso, yo les voy a cambiar acá. No vas, bueno, lo pueden guardar como comando, como línea 1 metro. Y después le cambian el nombre. Está bien, no pasa nada. Lo que van a hacer va a ser el dibujo 2, que son una serie de dibujos con medidas, ¿sí? Utilizando solamente el comando línea. Entonces van a tener que hacer una línea 1 metro. Les explico un poco cómo están las cotas. Esta cota de 1 metro está cotando obviamente la horizontal, la de 50 o 0.5 esta vertical y la de 75 este largo de línea. Con lo cual, si yo tengo que hacer este ejercicio, es activar base F8 y hacerle caso a la ficha. 1 metro, 0.75 y, no, perdón, 0.50. Puedo aplicar el comando deshacer. El profe se equivoca por no leer. 0.50 y 0.75. Enter. Escape para salir de comando. Este es el primer dibujo, ¿sí? Lo mismo con el cuadrado 1 metro por 1 metro. Lo mismo con esta especie de grilla de tatetí, ¿sí? 50 centímetros, 1 metro, 50 centímetros, y en el otro sentido lo mismo, 50 centímetros, ojo, 80 y 50 centímetros, ¿sí? Y después este. Y acá van a tener que empezar a ver cómo construyen estos dibujos, ¿sí? Acuérdense que muchas veces, lo que les decía hace un par de clases, las líneas auxiliares son muy útiles, ¿sí? Para determinadas situaciones. O sea, puede ser que para hacer esta línea paralela a esta, puede ser, es una opción, dibujar alguna de las dos y decir, bueno, yo sé que a 1 metro, o sea, desde este punto final hacia arriba, a una distancia de 1 metro, tengo que empezar a dibujar esta línea, que mide 2 metros. Entonces, esta fue una línea auxiliar que después tendría que borrar. Es una de las posibilidades. Ahí, cada uno va a buscar la manera de dibujar que le sea más fácil. Y por último, la estrella, ¿sí? Acá sí o sí van a tener que usar líneas auxiliares, van a tener 50 para arriba, van a tener 50 para abajo y una altura desde la base hasta el pico de 1,50 m. Y lo mismo en el otro sentido. Desde la base hasta el pico 1,50 m. ¿Ok? Acuérdense de los puntos medios, de los puntos finales, de las referencias a objetos que también les pueden llegar a ser útiles, ¿sí? Y de las líneas auxiliares. Así que la cosa se empieza a poner un poco más interesante. Pero bueno, tampoco
tampoco es tan difícil, es empezar a practicar y a pensar un poco cómo armarlos. Y me parece que con esto último estaríamos cerrando, salvo, y claro, nos faltan los temas de selección. Vale. Bien. Profe, Sí. perdón. Entonces, a partir de ahora, hacemos un template con una línea de 1 metro y siempre que hagamos un ejercicio arrancamos desde ese template. Sí, en realidad vas a hacer el template, se va a llamar acá metros, ¿sí? Cuando abras un dibujo nuevo, desde el botón de inicio del AutoCAD, que es el botón rojo que está arriba, pones dibujo nuevo y te va a dar las opciones de template. Vos elegís la opción acá metro una vez y dibujá. Guardás ese dibujo. Una vez que guardaste ese dibujo, automáticamente te va a abrir todos los siguientes en acá metros. Ok, perfecto. Puedes hacerlo desde el signo más, ni siquiera tenés que ir a los menús a buscar nuevo dibujo, ¿sí? Lo más importante es que su template esté seteado en metros, ¿no? Entonces la comprobación es hacer todo el procedimiento, guardar el archivo, abrir un dibujo nuevo y escribir DWG unit y tiene que estar entre paréntesis el 6. Si está el 6, eso quiere decir que está en metro. Listo. Escape y pueden empezar a dibujar tranquilamente. Recuerden, no trabajar en archivos de WT, ¿sí? Los archivos de template no. Siempre los archivos de dibujo son DWG. ¿Ok? DWG. El otro archivo es solamente para template y si dibujan en ese archivo van a estar haciendo un template con un montón de información que no debería estar en un template. ¿Sí? Es la única cuestión que tienen que tener presente a la hora de crear su template, que después no estén dibujando en el template. Bueno, la entrega de este dibujo sin medidas, no el que les mostré recién, sino el de la anterior, es para el lunes que viene. Acuérdense que este viernes no tenemos clase, Semana Santa, así que sí nos vamos a ver el lunes. Ya tienen 2 ejercicios en la cartera, así que y en vista el tercero. Así que bueno, es un buen momento, otro fin de semana largo, aprovechenlo. No es mucho tampoco lo que hay que hacer, pero más. Lo último que nos queda para trabajar en el AutoCAD es el tema de la elección de las entidades, cómo elegimos las entidades, ¿sí? Se los cuento rápidamente, esos son 8:30, pero para que tengan un panorama. También está en el apunte, es el único tema que nos falta tocar, pero es importante saber cómo elegimos los objetos. ¿Por qué? Elegir el objeto, la forma más rápida y directa es pararse arriba de la entidad con el cursor y dar un clic con el botón izquierdo del mouse. Eso va a hacer que la entidad sea seleccionada y nos vamos a dar cuenta porque va a aparecer o sombreada o punteada, vamos a notar un cambio en su aspecto, ¿sí? Esa es la forma más directa. Y podríamos hacer entidad por entidad, o sea, ir picando en cada una de las entidades. Ahora cuando tengamos 1800 entidades, la verdad que hacer clic 1800 veces va a ser un cordio y va a llevar tiempo. Y yo les vuelvo a repetir acá el tema de la automatización y de ganar tiempo es una de las cosas más importantes, así que en el apunte van a encontrar las diferentes maneras de seleccionar y dentro de esas maneras hay 3 que son las que más utilizamos, ¿sí? Que va a ser el motivo de la clase que viene, pero que yo les adelanto ahora porque lo tienen ahí en el apunte. Si alguno quiere o seguir leyendo el apunte o terminar de leerlo completamente,
El único tema que nos falta es este de las selecciones, ¿sí? Con respecto a este tema, yo se los cuento rápidamente, y les digo se los cuento porque si no se los voy a explicar uno por uno, pero sí quiero que vean las diferentes maneras de seleccionar. En primer lugar, la selección de un objeto se puede hacer con comando o sin comando. Hay quienes prefieren, por un tema de orden, ir primero al comando y después elegir la entidad que queremos, ¿no? O lo podemos hacer al revés, es indistinto. Y las tres maneras de seleccionar objetos son picando una por una. Vamos a hacerlo en este ejemplo. Podemos picar una por una, me paro arriba de una entidad, la pico, fíjense, cambia su aspecto y me muestra los puntos más importantes, ¿no? Quiero esta y quiero esta. Y quiero esta cota. Y a esto le voy a aplicar un comando, supongamos que lo quiero borrar. Voy al comando borrar, que es la lápiz con la goma, pico y borra lo que seleccioné. Esa es la selección directa, más rápida, y es hacerlo uno por uno. Después hay dos tipos de selecciones más, que son las ventanas. Y acá lo importante es el color de la ventana y cómo fabricamos la ventana. Si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Fíjense. Hay una ventana que es la ventana de izquierda a derecha, que es azul, que es esta que acabo de hacer, que en cualquier lugar y moví el mouse. Y a medida que voy pasando por los objetos se van seleccionando, ¿ven? Paso por los objetos, pico en la esquina opuesta y me selecciono todo. Y acá aplicaría el comando, en este caso borrar, si es lo que quiero hacer. Y la otra manera de selección es la ventana de derecha a izquierda, que tiene color verde, que es esta, que hace algo parecido pero que no es lo mismo, ¿sí? Lo que cambia la ventana de verde de la ventana azul es que la ventana verde no necesita captar toda la entidad. Apenas la toca, la selecciona, ¿sí? Yo apenas toco esta cota, ya la selecciono. En cambio, la ventana azul, que es de izquierda a derecha, si toco, por ejemplo en este caso la cota 1.50, no la selecciona. El elemento debe estar completamente adentro de la ventana, si no, no lo selecciona, ¿sí? Si yo me muevo un poquito ya no lo está tomando. En cambio la otra ventana, apenas lo toca, lo selecciona. Bueno, esos son a grandes rasgos las formas de seleccionar que tiene el AutoCAD. Lo vamos a ver en unas clases en particular. Hay un ejercicio también específicamente de eso, que dentro de un par de semanas más vamos a tener que hacer. Con todo esto, con toda esta unidad de precisión, ya vamos a entrar de lleno a los comandos de dibujo, ¿sí? Y vamos a practicar cada uno de esos comandos. No vamos a ver todos los comandos, porque todos los comandos son un montón y la verdad es que no los van a necesitar a priori, ¿sí? Salvo que quieran dibujar algo muy específico. Pero sí vamos a ver los más importantes, los más relevantes, los que les van a servir para dibujar todo lo que quieran dibujar. O sea, no les van a faltar elementos para poder hacer lo que quieran. Y después vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la modificación de esas entidades. Yo creo que todo esto va a ser cada vez más acumulativo. Yo les voy a mostrar por qué les digo que no se atrasen, y no es para asustarlos, simplemente para que sean conscientes de dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Fíjense, nosotros hasta hoy hicimos la unidad 2, que era dibujar la interfaz, y estamos por terminar la unidad 3, que es de precisión. Hasta ahora, este primer ejercicio es el que está subido. Voy a subir el de las líneas con medidas, y dentro de más o menos 2 semanas voy a subir el de las selecciones.
y vamos a tener una clase especial. Después vamos a entrar en los comandos de dibujo. Los comandos de dibujo son estos 5 ejercicios, más 2 ejercicios más que son particulares, y los comandos de edición, ¿sí? Después vamos a hacer el ejercicio este que les digo que es particular, y después vamos a hacer un ejercicio de integración donde vamos a juntar todo lo que hemos visto y van a tener que practicar tanto la precisión, los comandos de dibujo, los comandos de edición. Y antes de las vacaciones vamos a cerrar con las capas, que sería lo último para trabajar con precisión, pero que siempre lo dejo para el final porque la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es aprender a dibujar. Todo el cuatrimestre son todos estos ejercicios, ¿sí? Más uno que acá no está, que es el que falta, que les va a llevar tiempo. Así que son unos cuantos, no son un montón, pero cuando, supónganse, yo estoy acá y no hice la mitad de todos estos ejercicios, la noche no me va a alcanzar. Para ir pensando, en el medio de todo esto, vamos a tener una clase teórica de cómo se dibuja, porque no tienen por qué saber cómo se dibuja, pero sí tienen que tener alguna noción, así que vamos a hablar de los sistemas de representación, que es una clase un poco teórica, pero que les va a venir bien para entender de qué manera se dibuja en AutoCAD. Y van a tener que hacer algún ejercicio de medición en casa con algún objeto. También vamos a tener una explicación de cómo se mide, para qué se mide. Y van a tener que elegir un objeto que esté en casa, que lo puedan medir, o sea que no sea ni muy grande ni muy chico. De todas maneras hay gente que ha dibujado puertas de su casa, así que lo grande y lo chico depende de quién decida el tamaño, de qué es grande y qué es chico. Pero algún objeto que puedan medir, para que lo vayan pensando, ¿sí? Para que vayan viendo qué tienen a mano en casa, que puedan llegar a medir, que les resulte interesante dibujar. Les cuento, han dibujado, como les decía, un reloj cucú, el teclado de la computadora, calculadoras, relojes, envases de perfume. No los recomiendo, pero lo han hecho. Microondas, rejas, en fin. A medida igual que vayamos viendo los comandos, tanto de dibujo como de edición, cada vez ustedes van a ver las cosas de manera diferente. Acá van a decir, bueno, acá puedo aplicar tal comando, acá puedo aplicar tal otro, o lo puedo hacer de una manera, o imaginarse la manera en que lo pueden fabricar o dibujar. Pero estaría bueno que vayan pensando en algún objeto que a ustedes les resulte interesante, ¿sí? Para ese dibujo que falta bastante todavía, porque bueno, es bueno ya tenerlo elegido o ir eligiendo varios. A medida que vayan pasando las clases, ustedes solos van a ir descartando los objetos. Después me los cuando les diga yo me lo pasan, lo vemos para ver si es si me parece que está bien o no, porque hay algunas cosas que a veces somos muy voluntariosos, pero preferible dejar la voluntad para el final del curso y no para la mitad. No quiero que sufran demasiado. Así que bueno, nada, ese es el panorama. Ya les digo, nos falta poquito para terminar la unidad 3, que es la de precisión, y ya nos vamos a alargar con los comandos de dibujo. Así que les vuelvo a repetir, un poco de paciencia, lean los apuntes, ¿sí? Yo insisto en que lean los apuntes porque es importante. Después todo esto no lo vamos a volver a releer, seguramente van a surgir dudas, es normal y lógico, pero eso también nos va a llevar a que tengamos que revisar alguna cosa que ya hemos visto. Así que si nos mantenemos al día tanto con la lectura como con los ejercicios, es mejor para todos. De todas maneras, les vuelvo a repetir, si tienen una duda, una pregunta, no dejen de hacerla, ¿sí? Porque si la pregunta surge después, a veces es peor. Igual nunca es malo el momento donde surge la duda, porque si surge una duda hay que responderla. Pero no tengan miedo en preguntar, ¿eh? Pregunten todo lo que sea necesario, lo vamos a responder las veces que sea necesario. Porque, nada, a veces es
la única manera, que nos expliquen y nos vuelvan a explicar las cosas para entenderlas. Y les vuelvo a repetir, no me importa que sean genios del AutoCAD, quiero que sepan dibujar, quiero que pierdan el miedo, y para eso necesitan seguridad en lo que están haciendo. Y esto, créanme, de saber cómo es el icono del punto final, cómo es el icono del punto medio, cuántas maneras de selección hay, cómo escribir 55 centímetros. Eso es súper importante, súper importante. Tan importante como conocer las herramientas de dibujo o de modificación de entidades. Sí, Cecilia. Levantaste la mano. Si estás hablando no te escucho. Estás con el micrófono apagado. No, perdón, profe, se me tildó el celular. No lo podía destildar. Sí. Ah, pero no tenías pregunta. Una mano en falso. Bueno, por ahora eso, ¿sí? Lean, dibujen. No, profe, no tenía preguntas. Perdón, se me retildó el celular. Estaba queriendo ver si la podía destildar ahí. Ahí ya dejó de... Ya volvió a la normalidad. Está bien. Se parece a mi computadora, tu celular. Ya pobrecita, no puedo más. Sí, la mía está igual. María, levantaste una mano. Alejandra. Sí, ¿qué tal, profe? Consulta, en la unidad 2, el apunte que habla sobre el AutoCAD, lo quise bajar y me dice como que el archivo está borrado, como que está en la papelera del propietario. ¿Por qué puede ser eso? Porque lo debo tener en la papelera. A ver, espera. Unidad 2. Sí, la clase del 17 de marzo. Porque mi compu también. No quiere andar. Voy a cerrar el AutoCAD, creo que no lo vamos a usar más por hoy, por lo menos. A ver si me da un poquito de espacio. ¿Usted hizo alguna modificación? Porque también ahí están los archivos esos que hablan sobre cómo subir los archivos a la plataforma y cómo armar todo. Sí. Esos los quise abrir en la primera clase y tampoco lo puedo abrir, pero después aparece creo en la tercera clase esos mismos archivos. Quizás hizo alguna modificación. No, el único que repetí fue el del guardado de las. Ah, El guardado de la. Sistema de guardado. los Espera. archivos. Ujú. Que agregué una cosa. Pero es raro, ¿no? A ver. El apunte, la clase del 17. Sí, Tenés razón, aparece ese archivo. Vamos a modificarlo ya mismo. Eh, Vamos a quitarlo y vamos a subirlo en. ay, le quería comentar que pude bajar el AutoCAD al final. Gracias Ah, qué bueno. por el aguante. No podía, no había forma.
A ver, fíjate ahora si lo podés abrir. Ahí me fijo. Si voy al mismo día, no. A ver, ahí está. Listo, ya lo estoy bajando. Bueno, si tienen Ahí sí lo pude. algún problema con alguno con algún archivo, me avisen. Gracias. No. Bueno, de momento, por ahora, nada más. Buen fin de semana largo. Nos vemos el lunes. Y bueno, y también completen lo que tengan que completar. Hagan las preguntas que tengan que hacer, si es que tienen algunas. Seguimos para adelante. Buena semana. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Felices. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Buen fin de semana.